Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jamie Swaggart junto a Bob Cornell, Dave Smith y el Dr. Danflo Gray. Y estamos deleitados de estar con ustedes el día de hoy para estudiar la palabra de Dios juntos. Como la mayoría sabe, estamos estudiando al Espíritu Santo, tomando esos versículos en el Nuevo Testamento que tratan específicamente con el Espíritu Santo. No estamos cubriendo todo lo que trata con el Espíritu, porque habría que cubrir de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21, pero espero que para que usted pueda entender al Espíritu Santo mejor y que nosotros también podamos entender mejor al Espíritu Santo, estamos estudiando esto. Vamos a continuar leyendo en el versículo 28, ya lo tratamos anteriormente, básicamente a la mitad del versículo, pero vamos a continuar donde nos quedamos en la previa programación. ¿Vas a leer, Bob? Sí, señor, si usted quiere. Sí, por favor. Comenzando con el verso 28. Sí. Y aún nos puso Dios en la iglesia. El hombre o las denominaciones religiosas no pueden poner. Ese es el dominio de Dios en su totalidad. Primeramente, apóstoles. Los apóstoles llamados por Dios marcan las pautas para la iglesia debido al mensaje especial que Dios les ha dado. Luego, profetas. Tiene la intención de incluir a los evangelistas también, justo como los maestros tienen la intención de incluir a los maestros. Los profetas tienen la misma función bajo el nuevo pacto como en el antiguo. Los apóstoles han tomado su lugar en lo que refiere al liderazgo. Esta es la oficina del profeta. Lo tercero, maestros. Aquellos que explican la palabra. Luego, milagros. Se refiere a este don del Espíritu. Luego, dones de sanidades. Los ejemplos de dones del Espíritu que deben de funcionar en el ministerio. Ayudas. Allí es donde queremos empezar ahora. Toda clase de ayuda que Dios establece en la iglesia independientemente de la que sea. He dicho acá, anteriormente, que creo que hay muchas personas a las cuales Dios les ha dado el don de fe, como lo estudiamos ya varias semanas atrás. Ayuda también entra en esto y voy a hablar de eso en un momento. Pero si una persona tiene el don de fe, como usted nos escucha a nosotros hablar sobre llevar el evangelio a todo el mundo, o por lo menos la mayor cantidad de puertas abiertas por el Señor, no se ve eso con duda. No lo considera en lo que refiere a duda, lo escucha y toca su corazón. Y usted empieza a orar por nosotros para interceder por nosotros. Ese es el don de fe. Usted cree lo que estamos diciendo y está creyendo que Dios va a abrir las puertas para que este gran evangelio sea llevado a todo el mundo. Ahora bien, también tales personas entran en esta posición de ayuda. Yo tengo que tener su ayuda. No puedo hacer esto yo solo. No importa que Dios nos ha llamado, Él ha especificado lo que tenemos que hacer. Él ha levantado a esta cadena, que es un milagro en sí sola, por lo que le damos al Señor toda la honra y toda la gloria. Pero aún así yo tengo que tener la ayuda que Él ha provisto en su situación en particular. Es decir, yo le necesito a usted. ¿Y qué tipo de ayuda podemos dar? Bueno, en esto, usted puede darnos de su intercesión, el orar por nosotros, presentarnos ante Dios. Yo me alegro cuando durante el maratón y el bibliatón recibo notas que dicen, hermano Swaggart, estamos orando por usted cada día. Le doy gracias a Dios por eso. Eso realmente significa más de lo que podemos decir. Yo necesito esto, yo lo solicito. Y en segundo lugar, con sus finanzas, como muchos lo hacen, lo cual no podríamos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así que esa es la ayuda de la que estoy hablando. Estoy hablando de usted que hable a otros y les pida que sintonicen la cadena Sun Life. Y dando testimonio a ellos.
Esas son ayudas que necesitamos. Y tantos de ustedes están dando estas ayudas a nosotros. Ustedes ocupan esta posición de ayuda y muchos también el don de fe. Y así podemos continuar citando. Pero todo esto es necesario para mantener la obra de Dios operando y para que todo funcione como debe. Aunque Dios nos ha llamado acá para hacer lo que hacemos, específicamente, Él me dijo en el 2010, me dijo, el enemigo trató de cerrar la puerta de este ministerio en los años 90, pero el Señor dijo que Él la mantuvo abierta, un 10% en comparación a lo que había estado, pero también me dijo, pero yo estoy a punto de abrir esa puerta completamente, y Él ha hecho eso. Desde aquel tiempo hasta ahora, Él ha abierto esa puerta amplia, pero aún así, aunque tenemos el llamado de Dios, yo no lo puedo hacer sin la ayuda de estas personas. Correcto. Yo necesito su ayuda en oración, su ayuda económica, su apoyo en su corazón. Necesitamos eso. Aquellos que toman lo que decimos con duda realmente no van a ser de ayuda. Pero si usted opera en esta capacidad y usted dice, bueno, la ayuda no es muy importante, claro que sí. Sin eso, esto se detendrá, cesará de ser, la puerta se cerrará. Pero Dios nos ha dado a todos el privilegio de ayudar a llevar y tocar aquella puerta que Él ha abierto. Es así de importante. ¿Sabe de todos los dones que Pablo mencionó en este verso 28, apóstoles, profetas, maestros, y después él menciona milagros, sanidades, administraciones, géneros de lenguas? Todos estos, en su gran mayoría, son los que están al ojo público. El apóstol, por supuesto, Claro, está al claro. ojo público, el profeta, el maestro también, aún hasta aquel que obra milagros y sanidades. En su gran mayoría están Así es. en lo público. El ayudador, en su gran mayoría, no está Así es. al ojo público. Así que eso va junto con la imagen que Pablo utiliza temprano en el capítulo 12, donde hay partes del cuerpo que se pueden ver, pero también, y a veces nosotros vemos a esas partes del cuerpo como que son más importantes que aquellas partes que no pueden ser Así vistas. es. Pero Pablo presentó el punto que de hecho las partes que no se pueden ver en realidad son más importantes que las partes que sí se pueden ver, porque si las partes del cuerpo que no pueden ser vistas, y Pablo no entró en detalle, pero voy a mencionar unas cuantas, por ejemplo, el hígado, los riñones y bueno, el corazón, ¿verdad? También. Si no funcionan apropiadamente, entonces las manos, los ojos, la boca no puede funcionar No funcionan, apropiadamente. no funcionan. Entonces, lo mismo es con el don de ayudas, aquellos que operan en esa área, que yo creo que, y bueno, corríjame si estoy equivocado, pero yo creo que la mayoría de aquellos que son creyentes son llamados a ayudar. La mayoría no son llamados al Lo estás ministerio diciendo público. correctamente, así es. La mayoría no son llamados al ministerio quíntuple público. Pero son de ¿verdad? gran ayuda. Pero ayudas, a eso sí, Dios ha escogido a la mayoría a ayudar. Desafortunadamente, dentro de nuestra naturaleza humana está el estar propensos a pensar que aquellos que son vistos son parte del verdadero ministerio. Ahí es donde está la verdadera influencia y ahí Sí. está lo importante, porque estamos detrás del púlpito, al ojo público. Sin embargo, el creyente solo tiene que entender que, bueno, como usted dijo, sin aquellos que estén ayudando detrás del telón, no están delante de la cámara, no están detrás del púlpito, sin esa gente haciendo lo que ellos hacen. Por ejemplo, usted mismo y nosotros aquí, no pudiéramos estar haciendo Ujú. nosotros lo que hacemos Así aquí el es. día de hoy sin ellos. Así que la obra de los ayudadores es tan importante. Normalmente no es un ministerio público, normalmente no es un ministerio verbal, normalmente es un ministerio de, bueno, realmente puede ser un rango muy grande de diferentes cosas, pero sin ellos, sin los ayudadores, la obra de Dios no se puede, Bueno, no se puede eso es lograr. exactamente correcto. Dios
usará a cualquier persona. Sí, Alguien puede decir, bueno, pero yo no tengo suficiente educación. Eso no es requerido. correcto. Él usará a cualquier persona que se haga disponible en sus manos. Sé que, bueno, varias semanas atrás, el gerente de nuestra oficina en Sudáfrica falleció. Y él era un hombre que era un hombre de Dios. Él dirigió aquella oficina durante 35 años. Fielmente, realmente, en medio de situaciones difíciles, siempre estuvo allí. Y hizo un gran trabajo. Robin me estaba contando esta mañana que ya han pasado unos 20 años, pero él había estado unos 2 años y estaba pensando en partir. Y él estaba en un espíritu de mucha preocupación en su corazón. Él no sabía qué hacer. Y habían problemas allí que le afectaban a él, ¿no? Y él dijo que estaba en el altar orando durante la campaña que se estaba celebrando en ese momento. Y alguien vino detrás de él y lo tocó en el hombro, lo miró y era Cocky, así se llamaba, Cocky Lott. Y le dijo, Robin, tú no me conoces, pero yo he estado con el ministerio por tantos años. Y él dijo, el Señor me envió aquí para decirte una cosa. Y no sé lo que significa, pero eso es lo que Dios me dijo, que no te vayas. Y él dijo, Robin dijo que eso fue como, bueno, él sabía que este hombre no sabía nada de lo que estaba sucediendo. Y Wow. eso es una tremenda ayuda. Se Sí. nos terminó el tiempo, tenemos que ir a la pausa, ya volvemos en un momento, no se mueva. Esta es la cadena SBN. Cada cristiano debería estudiar la palabra de Dios. El hermano Swaggart ha compuesto ese compendio de comentarios bíblicos para ayudar al creyente a adquirir un mayor entendimiento de las Escrituras. Los comentarios bíblicos son en parte un diccionario bíblico, concordancia bíblica y enciclopedia bíblica. Estas herramientas bíblicas añadirán profundidad y dimensión a su estudio de la palabra de Dios. Llámenos hoy o visítenos en línea para empezar su librería bíblica. Está sintonizando la cadena Sonlife. Estamos de vuelta. Recuerdo que nosotros tuvimos amigos cercanos en New Orleans, Luisiana, que el Señor había salvado. Él era un conductor de taxis cuando el Señor lo salvó, digamos, 50, 60 años atrás, en una campaña de Gail Jackson. Gail Jackson levantó su carpa en New Orleans y eso tomó fe realmente porque no habían iglesias pentecostales, había una pequeña iglesia de Asambleas de Dios que tenía 40 personas tal vez solamente. Él levantó esa carpa en New Orleans católica, Wow. donde no había una cantidad de pastores, 1 o 2 pastores en la plataforma y ya. Pero Dios le dijo que llegase a ese lugar en New Orleans y así lo hizo. Y empezó a orar por los enfermos y empezaron a ser sanados. Y los católicos creen en la sanidad. Sí creen que Dios sana a los enfermos. Es algo un poco extraño, pero lo creen. Y él estaba llevando a esas personas a la carpa. Realmente esta tienda que tal vez esa carpa sentaba a 6,000, 7,000 personas y se llenó cada noche y cada noche estaba ocupado. Una noche decidió, yo creo que voy a ver de qué se trata esto. Ese amigo mío, ¿no? Así lo hizo, entregó su corazón a Cristo esa noche, y no sé si fue esa noche realmente o la próxima noche, pero eso fue la causa de que él le dijese sí a Cristo. Dios le bendijo abundantemente. Él construyó hoteles, moteles, asilos, se hizo un hombre muy rico, viviendo para Dios. Y yo recuerdo que estuvimos allí en una campaña en su iglesia, y él se me acercó y me dijo, mire, nosotros íbamos a entrar en ese momento a la Asamblea General. Y él me dijo, yo sé que usted va a tener muchos gastos y yo quiero darle esto. Y eran como $300, pero en aquel momento serían como 3,000 ahora, tal vez aún más hoy día. Pero
lo conocí y era un amigo de los predicadores. Él era amigo no solamente mío, pero todos los predicadores. Era amigo de ellos, sea regalándoles dinero o lo que necesitasen. Ese es el ministerio de ayuda Sí. que estaba operando allí. Y Dios así tiene a miles y miles, decenas de miles, cientos de miles de estas personas en todo el mundo que participan en este ministerio de ayuda, ¿no? Y gracias a Dios por aquellos que Dios ha traído a este ministerio. Hermano Swagger, piense en la iglesia local. ¿Cuánto trabajo se tiene que hacer con aquellos que ayudan? Claro. Particularmente con las damas. La iglesia promedio local se cerraría si todas Así las es. damas se fueran, porque ellas son tan valiosas Así y tan es. importantes en la obra pastoral que yo he hecho a lo largo de los años. Yo diría que las damas hicieron probablemente un 75% del trabajo, y la mayoría de ellos lo hacían sin ninguna paga. Sí. Entonces, la ayuda y el ministerio aquí, estaba pensando en Tim, que vino aquí anteriormente para ayudar a hacer cosas. Todos estos trabajadores aquí son tan valiosos para lo que usted está haciendo Sí, y lo que claro estamos que tratando sí. de ayudarle a hacer. Así que es extremadamente importante. Yo oro que los trabajadores acá en el estudio de televisión, en el ministerio de televisión, aunque nosotros les pagamos, claro, y qué bueno que podemos hacerlo, ellos tienen familias que tienen que sostener también. Pero yo oro y espero que cada uno de ellos vea su posición acá, sea cual sea, como un ministerio, que lo Sí, vea como lo es. un ministerio y que lo trate de esa manera. Sí. Y yo pues garantizo que Dios bendecirá eso Amén. abundantemente. No solamente un trabajo de 9 a 5, o sea cual sea el factor del tiempo, pero esto es lo que Dios me ha llamado a hacer. Y espero que ellos lo sientan de esa manera y que lo hagan así. Me permite, mire, por conocer a algunos de ellos, creo que la mayoría de ellos lo ven así. Creo que sí, creo que sí. Creo que sí. Yo le doy gracias En a gran Dios por manera. ellos. Sabe, hermano Swagger, habiendo crecido en la iglesia, una de las cosas que yo he podido observar es que hay mucha gente en la iglesia que no sienten como, bueno, cuando ellos se consideran y se ven a sí mismos, cómo ellos se conducen y viven, ellos, bueno, la persona promedio no se ve a sí misma como si ellos tuvieran un llamado sobre su vida. Simplemente vienen a la iglesia, y estoy hablando yo de la persona promedio en la iglesia. La persona promedio viene a la iglesia nada más, escucha al pastor y después ponen dinero en el ofrendero y se van a casa y después repiten lo mismo. Bueno, han tenido muy poca enseñanza sobre ese tema. Lo que estamos tratando de enseñar, hay muchos que no lo han Correcto. escuchado. Mire, y yo creo que tiene la razón, pero la persona común, el creyente promedio, no siente como que tienen un llamado en su vida. Eso, conozco la respuesta, pero ¿ese pensamiento es algo correcto? No, no lo está en lo absoluto. Y yo creo que lo hicieran si se enseñase en el tema, ¿no? Nosotros tenemos la culpa de no enseñarlo como debemos, porque esto es tremendamente importante. En gran manera es importante. Y como el Dr. Gray lo acaba de decir, la mayoría de las iglesias, porque la mayoría de las iglesias tienen 30 o 40 personas, ¿correcto? Si tienen 100, realmente son una mega iglesia. Pero si no fuese por mujeres y muchos hombres dedicados, cerrarían las puertas porque esas iglesias no pueden costear salarios. Ellos viven de semana en semana, podemos decir, así existen, de semana en semana. Y son hombres y mujeres realmente quienes ayudan, que hacen posible todo. Y lo que usted acaba de decir es muy importante, creo, Bob, que ellos necesitan aprender que lo que están haciendo es un ministerio y es necesario. Y no solamente les bendecirá a ellos, bendecirá a otras personas, y es lo que el Señor quiere. No lo ven de esa manera, porque nadie realmente, especialmente nadie les ha dicho esto para ayudarles a entender. Si me permite, hermano Swagger, elabore un poco sobre su enseñanza en Hechos, donde ellos ponen a los 7 para ayudarle a los apóstoles.
los establecen sobre los negocios. El problema era que las viudas no estaban recibiendo la comida adecuada o algo así, y necesitaban ayuda. Los apóstoles necesitaban ayuda, así que ellos hicieron que 7 personas, y muchas personas creen que ese fue el principio del servicio de los diáconos. Pero fijémonos cuán valioso fue eso para los apóstoles en ese momento. Ellos estaban ayudando. Así es, lo estaban, porque los apóstoles dijeron, tenemos que dedicarnos a la oración y la búsqueda del rostro del Señor. Y estaban en lo cierto, en lo cierto, porque ellos podían ser, y estaban siéndolo, ¿no? Removidos a tareas importantes, pero eso no era lo que Dios había llamado a Pedro, a Juan y Santiago y los demás a hacer. Correcto, sí, así es. No les llamó a hacer eso, pero aquellos quienes fueron seleccionados, ellos fueron judíos de Grecia, todos, queriendo decir que habían vivido en lugares donde el griego se hablaba constantemente. Era el idioma que se hablaba comúnmente. Y terminaron siendo Esteban, por ejemplo, de los mayores hombres de Dios en la nación de aquel momento. Pero nosotros tenemos un ejemplo allí, lo que usted acaba de decir, que estas eran tareas importantes que se tenían que llevar a cabo, pero no era correcto que el apóstol o los apóstoles en plural hiciesen esto. Eran necesitados en otras situaciones. Y es posible que, y no sabemos esto con seguridad, pero Esteban, Felipe, eran 2 de esos 7, y Esteban o Felipe era un evangelista, se hizo evangelista. Esteban fue usado por Dios grandemente, un hombre lleno de fe y el Espíritu Santo, dice la Biblia, y él, mire, es posible que el ministerio que Dios tenía para ellos con el tiempo jamás hubiera sucedido si ellos no hubieran tenido el corazón de ayudar, el corazón de un siervo. Muy bien. El corazón de siervo. Y Felipe, por ejemplo, él no era, o yo no creo que él era evangelista en ese momento, en Hechos capítulo 6. Probablemente no. Él no estaba funcionando en ese papel, pero porque él tenía el corazón de ayudar en cualquier capacidad que se necesitaba. En ese caso fue en la distribución diaria de comida para las viudas. Bueno, ¿cuán espiritual es eso? ¿Verdad? Algunas personas tal vez lleguen a pensar, bueno, es muy espiritual, es muy necesitado, pero porque Felipe y Esteban y los otros, porque ellos tenían un corazón para servir, Dios abrió a algunos de ellos, por lo menos a algunos de ellos, les abrió un llamado entero que tal vez ni siquiera se dieron cuenta que estaba ahí en ese momento. Creo yo que lo mismo puede suceder el día de hoy, cuando la gente tiene el corazón para servir en cualquier capacidad que se necesite. Eso puede abrir la puerta para otras cosas, para que Dios los use en otras áreas que jamás se imaginaron. Hay miles y miles de iglesias pequeñas que, como mencionamos antes de la pausa, si no tuviesen voluntarios y para limpiar la iglesia, solamente para limpiar abrir la iglesia, limpiar la iglesia. Si no tuviesen eso, esa iglesia cerraría las puertas. No podría operar por el hecho de que no tienen el dinero para hacerlo. Pero eso es un ministerio. No simplemente es labor. Es un ministerio de ayuda. Hace unos cuantos años estuve de visita con un pastor muy bien conocido en Argentina. Él había visitado Grand Prairie, donde yo estaba pastoreando. Y él me dijo algo que yo pensé que fue muy interesante. Nadie ahí puede tomar el papel de un pastor hasta que hayan servido en el oficio de diácono y que haya servido 1 o 2 años. Eso nunca lo había escuchado. Eso está dentro del programa, es un requerimiento. Necesitan servir como un diácono o como un siervo para el pastor durante 1 o 2 años. Y yo recuerdo haber sido impactado por eso. Yo pensé en mi propia vida personal. Yo fui a los 18 años de edad, me fui al instituto bíblico. Tengo 4 años de instituto bíblico y también, bueno, durante mis 4 años de estudio probablemente fui a 2 o 3 iglesias. Terminé en la iglesia del hermano Noah durante mi último año, pero la verdad es que yo jamás, de hecho, logré eso mismo.
Sin embargo, es valioso. Tenemos que cerrar, se nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga, no se pierda mañana. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.